Y vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos capítulo 11, versículo 3, que dice: "Y si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué han de ser el justo?". Y hoy yo quiero hablar la necesidad de recordar la iglesia. Y este mensaje es más para los pastores, pero también para ovejas. El pastor o el ministro de Dios tiene una obligación de hacer la iglesia recordar los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? La doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino. La doctrina de gracia, que somos salvos por gracia y no por obras. La necesidad de buenas obras como evidencia de tu salvación, no para salvarte, sino para ver y si tú verdaderamente eres salvo. Doctrina del infierno, que hay un infierno que debemos escapar. La doctrina del cielo, hay un cielo que debemos ganar. Y muchas doctrinas que hay en la Biblia. Es una necesidad que el pastor o los ministros recordar su iglesia por unas cuantas razones. Voy a hablar 6 razones que como ministro necesitamos recordar la iglesia. 1, porque la Biblia misma se repite. Entonces, esto quiere decir que el predicador debe repetirse. No porque tú predicaste un mensaje hace un año atrás, no debes tú coger ese mensaje y predicarlo de nuevo. Yo prediqué este mensaje un año, 2 años atrás. Coge ese mensaje, haga estudio de nuevo, porque en muchas ocasiones uno mismo se olvida lo que uno predicó y es necesario también recordarse a uno mismo. Porque acuérdate que tú mismo te predicas a ti mismo. Tú eres más importante a oveja que hay, por razón que y si tú no sabes la palabra, tu iglesia no sabe la palabra. Vamos a en Salmo 103, versículo 17 y 18, dice: "Mas la misericordia de Jehová es desde eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se recuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras". Oye esto, la misericordia de Dios es para lo que se recuerda sus mandamientos para ponerlo por obra. Entonces recordar, la Biblia nos recuerda. Seguimos, vamos a Salmo 105, versículo 5. Dice: "Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca". Acordaos, de nuevo. Vamos para Malaquías 4:4. "Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joeb ordenanzas y leyes para todo Israel". Acordaos, de nuevo vemos esto. Y vamos para Judas 1:17, que dice: "Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo". Que dijo Judas. Judas dijo tener en memoria. Judas habla de recordar. La Biblia nos recuerda. Por esa razón es necesario nosotros recordar la iglesia. Número 2, razón, porque es algo seguro. En otras palabras, mientras tú estás recordando la iglesia de lo que dice la Biblia, tú estás en una doctrina segura. No te vas a salir de la buena doctrina. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: "Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
a mí no me es molesto el escribirlos la misma cosa, y para vosotros es seguro. Porque no te va a poner en ninguna falsa doctrina, porque es algo que está en la Biblia. Muchas veces los pastores o ministros que quieren seguir enseñando cosas nuevas, doctrinas nuevas, terminan enseñando doctrinas de demonios, porque ellos quieren buscar ciertos libros, y a veces los libros que terminan saliendo sale de un falso maestro o algo. Necesitamos recordando que la palabra, la Biblia, es que necesitamos nosotros seguir. Número 3, recordar la iglesia mueve la gente para acción. Cuando ellos son recordados la misma cosa, ellos se mueven a acción. Cuando ellos son recordados para predicar a las almas y los demás, esto mueve a ellos para acción. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:6, es lo que Pablo dice a Timoteo: por lo cual ten consejo que avivéis el fuego del don de Dios que estás en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo: te acuerdo que tú vivas, para que tú vivas el fuego del don de Dios. Seguimos en 2 Pedro capítulo 1 versículo 13. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Eso no despierta. Y si uno sigue mostrando con el mismo mensaje, eso lo despierta, eso lo hace moverse en la acción. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y los mandamientos del Señor y Salvador, dando por vuestros apóstoles. Entonces, esto lo despierta, eso lo hace vivo. Si ellos estaban durmiendo, lo levanta. Número 4, y si tú te consigues un escriba, y si tú mismo piensas que tú eres un escriba en la palabra, que es uno que gusta estudiar la palabra y gusta enseñar la palabra, la Biblia dice, Mateo capítulo 13, versículo 52, dice Jesucristo: Él les dijo, pero eso todo escriba, doctor, en reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No estoy diciendo que el cristiano el pastor no debe estudiar. Estamos estudiando. La cosa es, acuérdate que a veces necesitamos estar enseñando las mismas doctrinas en nuevo y en nuevo y en nuevo y en nuevo. ¿Por qué? Porque tú eres un escriba instruido en el reino de los cielos, porque la gente, como el principio repito, el número 1, la gente se olvida y necesita tú traer cosas viejas, también cosas nuevas, porque cosa que es nueva para ti, a veces uno aprende algo nuevo en la escritura y debe enseñarlo a tu iglesia. En veces que también necesitamos coger las doctrinas viejas que antes enseñaba el año pasado o el año antepasado o unos meses atrás y traerla de nuevo, porque tú mismo te olvidas y la iglesia se olvida. Y es necesario recordarlo. Número 5. Estamos en el viejo camino. El viejo camino, en otra palabra, no buscar nuevas cosas. Por esa razón se metió tantas falsas doctrinas dentro de muchas iglesias, tantas actividades, dramas, pantomima, rap, reggae dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren algo nuevo. Y lo nuevo está siendo mundano. No. Seguimos el viejo camino, hermanos y hermanas.
Jeremías 16:16 dice: así dijo Jehová, páralos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, la cual será el buen camino, andad por él y halláis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andamos. Así está mucha gente, no quiere andar en las sendas antiguas, y necesitamos mantenernos en las sendas antiguas, en el camino antiguo, como caminó Pablo, como caminó Pedro, como caminó los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en las sendas antiguas, en el camino antiguo, siguiendo el Señor, predicación, oración, lectura, himnos, buscando de Dios, oración, ayuno, vigilias, y en la presencia de Dios, ¿verdad? Y la última, muchas veces cuando la persona se pone a no recordar su iglesia, termina no predicando lo importante de la Escritura, no predicando y no enseñando las cosas importantes. Pablo, el mensaje de Pablo era uno simple, se consigue en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo es Dios, segundo de la Trinidad de Dios. Es difícil para muchos porque hay mucha gente que quiere buscar cosas nuevas, nueva enseñanza, y termina saliéndose de camino. Hechos capítulo 17 habla de un grupo de griegos que se pasaba todo el tiempo buscando nueva enseñanza. Hechos capítulo 17, versículo 19 hasta 21 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: podemos saber que esta nueva enseñanza de que habréis, pues tenéis a nuestros oídos cosas extranjeras. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Cuidando de eso. Si no es el Evangelio de Dios, y si no es la Biblia, y si no es el Trino Dios, y si no es lo que enseña la Biblia, no quiero aprender otra cosa nueva si no está aquí. Tiene una nueva enseñanza, no quiero oírlo. Ok, ahora vamos a ir a un sitio más y después terminamos. Según de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: gloria a tu nombre, Padre y Espíritu Santo. Según Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzar de oír, se amontará maestro conforme a su propia composicencia, y apartarnos de la verdad el oír, y se volverán a las fábulas. Esta gente, los atenienses, aunque oyendo Pablo que tenía doctrina verdadera, también ellos se pasaban oyendo otras doctrinas que cuál. Y si se lee ese capítulo, se da cuenta que no muchos fueron donde Pablo y recibió el evangelio, porque ellos estaban pendientes a muchas diferentes enseñanzas. Entonces, estamos tan seguros que nosotros creemos y estamos enseñando y repetirlo